6 historias destacadas de la Biblia que necesitas conocer. La Biblia contiene muchas historias populares, pero ¿cuánto sabemos sobre ellas? ¿Y cuáles son las mejores historias de la Biblia que todos deberían conocer? Hoy vamos a contarte algunos de los relatos más icónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. 1. El Arca de Noé. El Arca de Noé fue una oportunidad de salvación que el Señor dio a la humanidad. Esta historia comenzó debido a la perversidad humana. El Señor se dio cuenta de cuánto habían aumentado las atrocidades. Sin embargo, aunque la corrupción de todos los seres humanos era grande, Noé era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Por ello, Dios lo salvó a él y a su familia, dándole una orden. Noé debía construir un arca de madera con 3 niveles, y este gran barco serviría como refugio para que Noé, su familia y una pareja de cada ser vivo de la tierra sobrevivieran al diluvio. Fue una tarea difícil, pero él obedeció y construyó el arca con sus propias manos, llevando cerca de 100 años. Pasó por tormentas y algunas adversidades, pero el Señor siempre estuvo allí para calmar la tempestad y asegurar que todo saliera según lo planeado. Cuando las aguas finalmente bajaron, Noé abrió la ventana del arca y envió algunas aves para explorar. Cuando vio que era seguro, Noé retiró el techo del arca y todos salieron. Noé es el símbolo de la obediencia irrestricta a Dios. 2. Moisés, el libertador de Israel. El profeta Moisés vivió una aventura increíble desde su nacimiento. El pueblo de Israel vivía en esclavitud en Egipto y el faraón de la época, sabiendo del nacimiento del libertador del pueblo, decidió matar a todos los recién nacidos. Fue entonces cuando la madre de Moisés, para salvar a su hijo, lo puso en una cesta y la lanzó a las aguas del río Nilo, en una enorme demostración de fe. Moisés fue encontrado por la hija del faraón y terminó siendo criado como un príncipe egipcio. 3. David y Goliat. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más destacados y celebrados en el Antiguo Testamento. Prácticamente todos estaban familiarizados con las historias de la Biblia y sabían que David, cuando era niño, mató al gigante Goliat. La historia es un ejemplo inspirador de cómo un hombre débil, pero valiente, triunfó contra un adversario mucho más fuerte. David creía que para vencer a Goliat no necesitaba fuerza física ni muchos equipos de batalla, solo era necesario tener fe y confiar en Dios. Desde muy joven era pastor de ovejas y hacía todo lo posible para proteger su rebaño. Creía que Dios lo ayudaría una vez más. Y Dios lo ayudó. Así, el ejército israelita ganó la batalla y David se casó con la hija del rey. 4. El buen samaritano. Esta historia no se trata de un relato de hechos acontecidos, sino de una parábola contada por Jesús. El relato habla de un judío que estaba viajando de Jerusalén a Jericó y, en el camino, fue asaltado, golpeado y dejado al borde del camino. Pasó por allí un sacerdote que iba a Jerusalén y, como estaba ocupado, no hizo nada por el hombre herido al borde del camino. Luego, pasó una persona que ayudaba en las actividades del templo en Jerusalén y actuó de la misma forma. Finalmente, pasó un samaritano, que tuvo compasión del hombre caído y lo cuidó. Esta historia es aún más impactante cuando tenemos en cuenta que los samaritanos eran considerados impuros por los judíos. Ambos no se relacionaban bien. Pues bien, fue precisamente un samaritano, persona despreciada por los judíos, quien, sin tener ninguna responsabilidad sobre aquel hombre, dejó sus quehaceres para ayudar a quien lo necesitaba. Mientras tanto, personas que ciertamente tenían responsabilidad en el caso, pasaron sin preocuparse en ayudar. Estaban ocupados con sus quehaceres religiosos y se olvidaron de vivir lo que enseñaban. Esta historia guarda una enseñanza fundamental para todos nosotros. 5. Jesús, la Última Cena. La Última Cena es mundialmente famosa por ser el lugar donde se celebró la Pascua judía, donde Jesús reunió a sus discípulos para cenar. Durante la cena, explicó que esa noche sería traicionado y que iba a morir. Pero lo que muchos no saben es que, como Jesús estaba por morir, tuvo que enseñar rápidamente las lecciones más bellas sobre humildad, solidaridad, capacidad de ponerse en el lugar del otro y respeto por la vida. Entonces Jesús enseñó de la mejor manera posible, a través de su ejemplo. Practicó diversas lecciones, incluso lavó los pies de sus discípulos, quienes tanto trabajo le dieron, para que aprendamos a cuidarnos unos a otros. También explicó que el pan simbolizaría su cuerpo y el vino simbolizaría su sangre, que fue derramada por nosotros y nos unió en una nueva alianza con Dios. 6. Jesús, la crucifixión y la resurrección. Retratada en el libro de Mateo, de la Biblia Sagrada, la crucifixión y la resurrección es un hito para la fe cristiana, revelando al mundo la grandeza de la misericordia de Dios y la inmensidad de su amor. El Cristo crucificado enseñó al pecador el significado de la gracia divina. La historia detalla el retorno a la vida de Jesucristo al tercer día después de ser crucificado, muerto y sepultado. El Viernes Santo marca el día de la crucifixión y el domingo, la resurrección. El hecho es celebrado en la Pascua, la mayor y más antigua fiesta del cristianismo.
La certeza de la resurrección de Cristo nos abre a la esperanza de que la muerte es temporal y que Dios nos prepara un nuevo reino celestial, hacia una vida de plenitud, donde Dios será todo en todos.